Buenos días, buenas tardes, good morning, good evening, and good afternoon, and welcome back to the Making Miami podcast. Quizás nuestros televidentes noten algo diferente hoy. Sí, hoy va a ser nuestra primera entrevista en español. Hoy esto es un programa en español, como decía la doctora María Polo, y tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es fundadora de una de las compañías farmacéuticas más grandes de toda Latinoamérica. Es una ingeniera ambiental, filántropa cubana y desde la Universidad de Alcalá hasta Miami, Panamá, está dominando las industrias farmacéuticas y proveedora de alimentos. Entonces le damos la bienvenida a Lisette Hermida. Gracias, Josie, por tenerme a ti aquí y a toda tu audiencia también. Gracias a usted por venir. Es un gran honor y privilegio tenerla con nosotros. Entonces, Lisette, tú tienes una historia tan bella. Naciste en Cuba, emigraste a España, ahí creciste, conociste a tu esposo, estudiaste y mucho antes de que te volviste la fundadora de Lancome Medical Group, trabajaste con varias compañías como Furo Latinoamérica, Panasum, SG Pharma. Quisiera saber de qué parte de Cuba eres y qué te inspiró a entrar en una carrera tan sacrificada como la ingeniería y tan compleja como la farmacéutica. Qué buenas preguntas, Josie. Pocas veces me hacen esas preguntas tan interesantes, sobre todo de la historia y de la parte, digamos, de la juventud, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de quién eres ya en estos momentos, pero la juventud casi nunca se toca y sin embargo es la base fundacional de todo lo demás que sube. Ok, Cuba, Camagüey. Primera pregunta respondida. Yo soy de Camagüey, originaria de Camagüey de la Vigía, y también viví durante un tiempo en el reparto Lenin. Me fui cuando era chiquita, estuve en España, haciendo cole, bachillerato, universidad de especialización. Allí conocí a Andrés, mi esposo, como bien lo apuntas. Porque la ingeniería, en aquel momento en Europa, se hablaba muchísimo de qué podíamos nosotros hacer para poder tener un ambiente mejorado y sobre todo desarrollar una huella o un impacto ambiental bajo para lo que el humano podía desarrollar. Así es que esa fue la gran razón y el gran motivo del por qué yo decidí incorporarme en ingeniería ambiental. He de decir que el tema ambiental depende de todas las legislaciones que se tengan dentro de los países. O sea, si nosotros no tenemos una legislación suficientemente fuerte, no es interesante el desarrollo de la carrera porque no hay restricción. Al final, la ingeniería ambiental es todas las carreras asociadas a ambiental, ciencias ambientales, son restricciones que se imponen en el desarrollo humano de alguna forma para impactar menos el medio ambiente o para recuperar más ese medio ambiente del impacto que nosotros creamos. Así es que ese fue el porqué. Qué interesante. Y sí, dices algo que es muy cierto. El gobierno tiene un papel tan clave en lo que es el ambiente, la farmacéutica, lo que es nuestro bienestar de día a día, especialmente nuestro gobierno local y estatal, tienen una influencia tan grande y después en las operaciones de una compañía como Lancome, más impacto todavía, porque afecta en qué países pueden entrar, cómo pueden expandir, cómo pueden ayudar a las personas. Y como mencioné, ahora Su y su esposo son los dueños de Lancome Medical Group y ustedes trabajan con los laboratorios más grandes de Latinoamérica y el Caribe para ayudar a esos laboratorios distribuir su producto y entrar en mercados complejos, en donde hay muchas regulaciones o hasta a veces dominación completa de esa industria. Has dicho en el pasado que la mayor diferencia en la industria médica en los Estados Unidos y de otros países, especialmente en Latinoamérica, es eso, que el gobierno tiene ese control casi total de esa industria. Entonces, ¿cómo es que Lancome ha logrado entrar en estos mercados tan complejos, acceder a esos contratos gubernamentales y ayudar a sus clientes? Buena pregunta también. Lo primero es que todas las empresas en Latinoamérica tienen que cumplir con una base regulatoria. Cada agencia regulatoria interna de cada país, digamos las FDA de cada nación, son las que dictan las normas bajo las cuales nosotros podemos entrar medicamentos en cada uno de esos países. Además, como segunda gran estructura dentro de Lancome, nosotros tenemos armonización de artes gráficas, lo que significa que podemos mover producto en diferentes mercados siempre y cuando tengamos los registros sanitarios dentro de cada uno de esos mercados. O sea, para que nosotros podamos hacer un impacto grande tiene que haber un acceso. El acceso significa tener un producto de calidad con la eficiencia suficiente y con la calidad suficiente para que pueda entrar dentro del mercado. Y número 2, darle el acceso a nuestros pacientes a esos medicamentos. Nosotros no somos los más baratos, pero tampoco somos los más caros. Y ese es uno de los porqués nuestros productos tienen tanto impacto, por calidad y por precio para un paciente dentro de Latinoamérica que tiene un nivel
adquisitivo, que es el que es. Al final, el mercado es el que dicta el nivel de precios que pueden tener los productos. En muchas ocasiones, las farmacéuticas que tienen formatos de patente venden su producto para Europa y para Estados Unidos, pero no para una Latinoamérica, no para una África y no para una Asia. Y nosotros somos esas partes intermediarias dentro de la estructura y dentro de la cadena que podemos dar medicamentos eficientes, eficaces, que puedan entrar a hacer su trabajo y que no sea el producto patentado o el primer gran producto desarrollado, que por lo general suele ser muy caro y que además hace que las familias tengan que escoger entre comer o tratarse médicamente. Así mismo. Y es un tema tan interesante. Yo me acuerdo, yo estudié administración de empresas en FIU y nosotros estudiamos el caso de medicamentos, como usted dice, que no entraban a países como los de Latinoamérica, como los de África, por falta de esa protección al patente. Entonces, el servicio que ustedes están rindiendo es uno que es tan esencial, porque esos individuos que viven en países como Panamá, en donde está su HQ, su oficina principal de Lancome Medical Group y de todos los otros países a que sirven, a veces no tienen acceso a estos medicamentos tan importantes, tan cruciales para su forma de vivir, por su bienestar, por el nivel, para ayudar al nivel económico y social del país, ¿no? Así es, yo sí. ¿Qué opinas? ¿Cuál sistema de gobierno es mejor para el paciente? ¿Esos sistemas en donde hay un poquito más de control por el gobierno o los que se parecen más a los Estados Unidos, en donde tenemos sistemas regulatorios como el FDA, pero hay más vías a donde en donde puedes contactar directamente al consumidor? Qué interesante. Mira, buena pregunta. Y tenemos que ver, no voy a decir que existe uno mejor o uno peor, vamos a ver las características de cada uno. En Latinoamérica, bueno, fuera de los Estados Unidos, la medicina es uno de esos bienes comunes, bienes universales, el acceso a la salud. Entonces, el pagador es el que dicta las normas. Change the incentive and you will change the outcome, ¿verdad? Para nosotros, lo más importante dentro de Latinoamérica es saber quién es el ente pagador. El ente pagador es el gobierno al final de la cadena, a través de dos grandes estructuras, o el Ministerio de Salud, los ministerios de salud, o las cajas de ahorro, cajas de salud o sistemas de salud que tienen ellos implementados. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias de este cliente pagador final? Uno es que los asegurados entran en un sistema que son las cajas de seguro, cajas de ahorro, cajas de salud. Acá solamente entra el que tiene un trabajo. Y teniendo ese trabajo le quitan una seguridad social y esa seguridad social al final es la que paga los medicamentos. Luego tienes el otro sistema, el de los ministerios de salud, que son personas que no tienen un seguro social, no tienen una seguridad social implementada y precisamente por no tenerla son personas que entran en un bracket que casi siempre están en un bracket muy bajo dentro de la economía nacional. Entonces el gobierno hace unos subsidios completos. Para Latinoamérica, digamos que ponemos solamente dos formas en el mundo. La América del Norte, Estados Unidos y México la dejamos por fuera en esa frontera porque al final México es considerada Latinoamérica, o la Latinoamérica de abajo del sur. Si nosotros viéramos los dos, en Estados Unidos tienes un sistema altamente regulado en el acceso, pero poco regulado a nivel del acceso al medicamento o a la compra del medicamento. Es decir, es un sistema que está descentralizado versus los otros países que tienes todo centralizado porque todo depende del gobierno. Ahora, lo bueno es que tienes un control del precio del medicamento porque el ente pagador es uno, el gobierno. Al final es el gobierno. Versus Estados Unidos, que el ente pagador pues son todos aquellos que tienen la capacidad de poder pagar por el medicamento. Pero, asimismo, como tú tienes la capacidad de poder pagar por el medicamento, tú tienes acceso al sistema de salud más rápido. Versus una Latinoamérica, que si tienes que hacerte un reemplazo de rodilla, tienes que esperar 2 años para poder encontrar el turno, para que te atiendan. Y allí también metemos a un poco Canadá. O sea, yo no diría que un sistema está bien o un sistema está mal. Diría que las regulaciones con respecto al tema de los precios de las medicinas deberían de ser implementadas en todos los países, precisamente porque el consumidor es el cliente final que lo va a pagar, al menos un pequeño porcentaje de ese medicamento. Pero lo que sí quiero decir es que un sistema totalmente centralizado y totalmente de alguna manera con subsanaciones o subsanados de alguna forma, tampoco es el mejor modelo que puede existir, porque entonces no tienes acceso a poder tener el tratamiento que necesitas.
digamos que por ahí es por donde van un poco mis respuestas. Hay que haber un balance, es lo que yo noto. Correcto. En tu comentario. Especialmente nosotras que somos cubanas, sabemos que centralizar todo en un mismo lugar nunca funciona. No funciona. Y tenemos que tener un balance de regulación del gobierno, por supuesto, saber que esos medicamentos que salen al mercado son eficaces, son seguras y que se pueden acceder, pero también a la misma vez dejar espacio para competencia. Y es la competencia que impulsa al mercado y a estas compañías a crear medicamentos mejores todos los años y ayudar a los pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos motivadores que existen, todas esas incentivas que hay para esas compañías. Y tanto que es así, Josie, que si no fuera por los incentivos que se dan dentro de Estados Unidos, el mundo no tuviera las nuevas tecnologías aplicadas. Al final, la empresa que está detrás invirtiendo en una nueva tecnología de medicamento, una nueva tecnología de salud, no quiere un subsidio, quiere realmente un pagador, ¿verdad? Esto no lo podemos ver como pacientes o no pacientes, lo tenemos que ver como mercado y como economías de mercado. Si tú desarrollas algo es porque quieres que alguien lo pague, si no, no lo desarrollas. Exacto. Y nosotros hemos tenido los avances que hemos tenido en la medicina porque ha habido un país que lo ha pagado y eso ha sido Estados Unidos. Los medicamentos por lo general de patentes se pagan en Estados Unidos y en Europa. En el resto van cayendo y se mantienen las patentes en protección para que esas empresas tengan el incentivo de poderlo hacer, pero luego entran los genéricos de marca y entran los genéricos puros y así poco a poco el mercado se va regulando. Subsidios completos mal, economía descentralizada completa mal. Es decir, quizás lo que bien tú dices y apuntas a ello es que el balance es donde está la gran clave del desarrollo para que la persona no tenga que sobrepagar el sistema y además tenga el acceso tan rápido como lo necesita. Y en leyendo artículos sobre Lancome Medical Group y aprendiendo sobre su compañía, eso es algo que yo veo que es una prioridad para ustedes, estudiar bien el mercado, saber las regulaciones y encontrar ese balance. Incluso hace poco su compañía publicó una estadística muy interesante en donde dijeron que una unidad de Lancome se consume cada 0.22 segundos en Centroamérica. ¡Qué impresionante! Con miles de tratamientos distribuidos cada año. Así es. Siempre están hablando de la importancia de la ética en sus operaciones. ¿Qué son los pasos más importantes que toma Lancome cuando trabaja con un producto, un país, un laboratorio nuevo para asegurarse de que la calidad de ese producto se proteja? Nosotros no estamos en bolsa, o sea, no somos un family business, no estamos públicamente en bolsa. Sin embargo, tenemos un sistema interno de compliance muy fuerte. Para nosotros la calidad es clave y la ética es clave dentro del producto que va a bajar. Sobre todo para nuestros países, porque en muchas ocasiones nos encontramos con escándalos que nos afectan a todos dentro de la industria, de una o de otra manera. Y es nuestro deber, el de todos los que estamos allí, poder preservar la industria y Latinoamérica. Entonces, para nosotros la calidad es clave. Hay determinados estudios internos, sobre todo cuando estamos hablando dentro de la industria farmacéutica, hay unas cosas que se llaman bioequivalencias. Nuestros productos son bioequivalentes, lo que significa que se comportan dentro del organismo igual como el que fue el original, ese producto patente, ese producto original que se desarrolló. Muchos de los laboratorios farmacéuticos no desarrollan bioequivalencias porque las regulaciones no se lo exigen. Para nosotros, la bioequivalencia es clave y es una base de todo el desarrollo de nuestros productos. Lo requiera o no lo requiera el país y la regulación existente, nosotros las tenemos. O sea, para tema de calidad, para asegurarnos calidad, son los estudios internos que existen, los certificados de análisis que existen y además los certificados de bioequivalencia, los estudios que hacen y que nos dicen que ese medicamento se comporta de manera igual o dentro del rango de esa especificación que se notifica dentro del medicamento original o patente. Eso es por un lado. Número 2, a nivel de ética, nosotros tenemos constantemente talleres que se imparten internamente y además tenemos compliances internos y tenemos algo más que es todos nuestros manuales de ética que firman nuestros colaboradores. Cada colaborador dentro del Lancome, dentro del grupo, tiene acceso a todos estos manuales y tienen que firmar leído y comprendido. Y esto se retoma constantemente. Tenemos una serie de ciclos para poder hacer refrescamiento porque algunas personas se han marchado, porque tenemos personas nuevas que van entrando y para nosotros es clave que esto suceda.
Yo pienso que eso es tan importante y juega un papel tan clave en lo que es la evolución de la medicina, de la ciencia. Y no solo eso, pero lo que es el desarrollo de la confianza pública. Hablaste de algo que hace poco fue un tema muy grande por todas las redes sociales, ¿verdad? Los escándalos que ocurren en la industria farmacéutica. Vimos hace poco el testimonio del doctor Fauci, o falta de testimonio, mejor dicho. La falta del testimonio. Frente al Porque Congreso. yo estuve escuchando todo lo que dijo y realmente no dijo nada. Y esas cosas han causado que muchas personas pierden confianza en el sistema, en el gobierno, en lo que es la medicina. Hoy vivimos en una era de acceso a información donde cada vez más personas se están educando sobre lo que consumen, lo que ha generado una creciente desconfianza hacia empresas, alimentos, medicamentos estadounidenses. Dado a que su compañía opera principalmente en Sudamérica, ¿qué cree usted que necesita Estados Unidos para poder mejorar su industria farmacéutica y abordar los desafíos asociados con lo que muchos denominan Big Pharma? Creo que esa pregunta tiene muchos ángulos de respuesta, pero hay una gran palabra que a mí me gusta utilizar mucho dentro de Estados Unidos y se llama claridad. Nosotros dentro de la industria farmacéutica de Estados Unidos no tenemos claridad. No sabemos a cuánto se produce, no sabemos a cuánto se vende y no sabemos cuánto se quedan los intermediarios, ni siquiera quiénes son todos los intermediarios. Entonces, el paciente sabe que existe una pastilla, un medicamento, una inyección que llega a sus manos, pero no sabe realmente a cuánto se compra en origen ese producto. Y por lo general, los costos son muy bajos, muy parecidos a los costos mundiales. Nosotros sabemos a cuánto se mueven por todas las fronteras los medicamentos. Para eso tenemos inteligencia de data. Intelligence Data, que nos aporta todo este tema y toda esta información y nos va dejando el rastro de la data aduanera de Customs, de cómo se van comportando los precios, a cuántos se importan, a cuántos se exportan. Estados Unidos tiene algo maravilloso, que obviamente es un sistema que funciona, porque así lo está demostrando, pero no tiene claridad. Tú como paciente no sabes a cuánto la farmacia lo compra, porque el precio de compra nunca es importante. Lo importante es el precio de venta, porque tú dependes del grupo donde te hayan metido y al grupo que ha negociado ese, digamos, perfil que tú tienes dentro de ese grupo. Entonces, el medicamento, digamos, medicamento A. En el grupo 1 cuesta 0.50, en el grupo 2 cuesta 0.35 y en el grupo 3 cuesta $1 la unidad. Y todo va a depender del riesgo que esté asociado dentro de ese grupo. Entonces, para mí, ¿cómo se podrían arreglar muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos? Es a través de la claridad de la data que nosotros podamos tener acceso a ella. Trump, en su primera administración, dijo algo muy interesante. Él llevó al Congreso de los Estados Unidos una estructura de ley para poder abrir los precios farmacéuticos. Y al menos nosotros sabemos que hay un 20%, si hacemos un Pareto, hay un 20% que es ese 20%, que es el gran, digamos, erosionador del dinero que tiene nuestra gente, de lo que se paga por ese producto farmacéutico, que sabemos que corresponde a una serie, una cantidad de terapias. Ejemplo, cardiometabólicas, cardiovasculares, metabólicas puras, esos medicamentos crónicos respiratorios. En estas líneas se lleva casi el 80% de todo el consumo de los medicamentos que se producen a nivel nacional. Si nosotros tuviéramos la claridad de a cuánto se compra y a cuánto se vende, creo que el paciente podría estar completamente informado. Y hoy por hoy, el paciente no tiene acceso a esa data. Por nada. Y estoy 100% de acuerdo con usted, Lisette, porque hasta en los propios hospitales, uno de los problemas más grandes que hay en los hospitales hoy en día es que nadie sabe lo que cuesta nada en un hospital. No sabes cuánto cuesta unos rayos X, no sabes cuánto es una visita simple, nada más hablando con un doctor. Entonces, esa información no se sabe. Entonces, como no se sabe, como no hay claridad, como dijiste, no hay esa competencia entre los hospitales y tenemos estos precios exorbitantes que existen para el consumidor y que crean muchos problemas para la gran mayoría de personas en este país. Incluso no hay claridad con cómo se crean los medicamentos nuevos, cómo se estudian. Te cuento algo personal. Mi hermano sufre de una condición que se llama MECP2 Duplication Syndrome, que es una microduplicación de la cromosoma XQ28. Oh, wow. En su caso no es hereditario, para muchos lo es, en el caso de él es de novo, lo cual significa, y no es por mi apellido. Interesante. Lo cual significa que no. ¿Y tuvo alguna mutación? ¿Se le detectó alguna mutación que le provocó? No.
No. Wow. Le hicimos pruebas a él, a mi mamá, a todas nosotras. Nadie fue carrier, nadie lo tenía en su ADN. Y sin embargo, nació con esa condición. Okay. Y actualmente se está estudiando varias maneras de tratar y curar esa condición. Incluso la doctora Huda Sogby, que está en Baylor College, ella encontró una manera de revertir esta condición en ratones. Entonces, sabemos que es reversible, que se puede curar, pero sin embargo, hemos estado ya por más de 10 años estancados en la fase 1 de estas pruebas, de los clinical trials, como dicen. Y ya sabemos que el medicamento que está haciendo Ionis, que es la compañía que se ha encargado del estudio, es sano, pero no hemos podido avanzar por el tema del dinero, por falta de claridad, por falta de atención, ¿no? Y aunque es una condición rara, que muy pocas personas la tienen, lo que es el estudio de condiciones genéticas y lo que este tratamiento puede ser para muchos niños y personas con condiciones genéticas es algo increíble. Sin embargo, se ha quedado aquí. Y niños que no son como mi hermano, ¿verdad? Que tienen otras condiciones también están sufriendo por falta de claridad, por falta de esta conversación, por falta de cosas como claridad a nivel hasta gubernamental. Muchos de nuestros representantes no saben que existen estos problemas y no abren los fondos del NIH y no hablan de estos temas tan complejos. Entonces me encanta que hayas hablado de esto, porque yo de verdad pienso que es por falta de claridad que personas han perdido la confianza en nuestro gobierno, en nuestro sistema médico y en todo lo que es la sociedad moderna. La gran mayoría de personas son muy desconfiadas hoy en día. Hay mucha información también, pero hay mucha desinformación. Sí, muy Entonces, cierto. hay veces que leemos algo y nos creemos sabedores de la verdad universal y sin embargo no lo es. Hay que ir un poquito más adentro y ver, primero, y esto es uno de los grandes motivadores que tiene la industria, ¿cuántos pacientes? ¿Cuál es la morbilidad que tiene? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Porque si no tienes toda esa información, muchas veces no es atractivo para la industria. Y es triste decirlo, pero al final esto es una industria. Lo que impera detrás es la comercialización. Entonces, si tienes solamente 5 de cada 1 millón, el atractivo quizás está en que venga el gobierno y diga yo asumo el gasto. Y entonces lo desarrollan. Pero si no tienen a nadie que lo patrocine, no va a haber una cura final desarrollada. Exacto. Y ahora tenemos muchas terapias interesantes. Tenemos a CRISP, las grandes tijeras CRISPR de la naturaleza. es uno de los tratamientos que están experimentando, pero como acabas de decir, es una industria. La única compañía que se ha interesado en esto es Ionis. Parte de la razón que la vacuna del COVID pudo salir tan rápido es porque muchas compañías estaban estudiando la condición a la misma vez y estaban buscando esa vacuna. Entonces, CRISPR, hay 3 estudios que se están haciendo actualmente de Ionis, que es un tratamiento que se va a hacer de Spinal Tap. Hay otro que es el de CRISPR, que se ha quedado estancado porque la científica que lo estaba estudiando en una universidad del norte se fue de ese puesto y fue a estudiar cáncer, una condición muy importante. Mi padre falleció del cáncer, pero estas condiciones de las que no se hablan, pero tienen consecuencias muy grandes, también merecen su atención. Claro. Y bueno, por supuesto, por eso admiro tanto a Lancome y el trabajo que están haciendo para la comunidad. Muchas gracias. Y el bienestar que están haciendo. Y cambiando a un tema más alegre, hace poco Harvard utilizó a Lancome como un modelo de cómo deben gestionarse las operaciones y los recursos humanos dentro de una empresa. Así es. Y ustedes fueron más allá de lo normal. Ustedes hicieron hasta un survey, una encuesta de sus empleados para saber cómo se sentían dentro de la empresa. Y aunque estaban dándolo todo a sus empleados, eso les dio resultados muy interesantes. Cuéntanos sobre esa experiencia y qué descubrieron de lo que de verdad se necesita en una empresa. Terminé en Harvard y estaba en una clase con la profesora Galani, Suzanne Galani, y ella estaba hablando de lo que ellos querían hacer dentro de la estructura de Estados Unidos para las empresas. Entonces, básicamente ella decía que ellos estaban intentando desarrollar una metodología de clusterización. Hasta ahora la data nosotros la vemos en las empresas como demográfica. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los de la edad de 18 a 29, de 30 a 39 y así sucesivamente?
qué dicen las razas, qué dicen... Entonces tú vas comparando data demográfica. Pero ¿qué pasa si esa data demográfica tú la llevas un pasito más allá y empiezas a buscar quiénes son los que están comprometidos con la empresa? ¿Y qué perfil tiene esa persona que está comprometida? ¿Qué perfil tiene el que está o que quiere o que tiene felicidad organizacional dentro de la empresa, que va feliz al trabajo? No que se ríe, sino que va contento de hacer su función día a día. Y mientras la profesora iba explicando todo esto que ellos querían desarrollar como una nueva tendencia dentro de los Estados Unidos a través de Harvard, yo le decía: profesora, bajé corriendo las escaleras como una loca psiquiátrica latinoamericana. Dije: profesora. Tenemos que entender, por favor, que los americanos son muy correctos, muy proper. Y aquí va esta latina corriendo como una loca psiquiátrica, bajando las escaleras. Y le dice: maestra, es que ya eso yo lo estoy aplicando. Nosotros en Lanco llevamos 4 años haciendo esto que usted está diciendo que quiere desarrollar. Y la mujer se queda así y me dice: no puede ser. How? Entonces le digo: no, mira, hay una empresa colombiana maravillosa que tienen una metodología. La metodología se llama Vipro y es una metodología que además es cuantificable, porque hasta ahora nuestra data en las empresas es cualitativa, es sí o no, estoy o no estoy, pero no te da un número para que tú puedas decir avancé o no avancé. Es simplemente, ahora mismo es polar, tienes el polo 1 o polo 2, no tienes opciones para poder entender, es binaria esa data. Bueno, nosotros la teníamos cuantificada, teníamos la experiencia durante 5 años, llevábamos desde el 2019-2020, después de pandemia, aplicando todo esto de la felicidad organizacional. ¿Por qué llegamos a esta empresa, que es parte de lo que mencionas allá? Nosotros nos encargábamos de darle fruta a nuestros colaboradores, la fruta diaria para que todo el mundo la tuviera. No sabíamos si ellos podían comer una fruta o no, pero daba igual, la salud entra por la boca, la salud entra por el pensamiento, la salud entra por lo que tú le das a tu cuerpo y a tu mente. Ese es el primer estado de salud que tienes. Y nuestra función era que nuestra gente estuviera sana, al menos a través de una fruta al día. Entonces, ese era el primer punto. El segundo era que nos llevábamos a todo el grupo de vacaciones juntos. La misma habitación donde nos quedábamos nosotros, se quedaba la persona que nos ayudaba con la limpieza. O sea, no había distinción. La misma silla para todos, el mismo escritorio para todos. Todo el mundo tiene todo igual. Y así fuimos desarrollando diferentes, digamos que directivas o directrices dentro de la empresa donde todo el mundo se sintiera igual. Y yo me sentía feliz. Yo decía: ¡buah! Mi gente está pero contenta. Entonces llega pandemia y yo le digo a varios de los gerentes de cada país, le digo: hay algo que a mí no me está cuadrando acá. Yo siento que la cosa no está bien. Y contratamos a un consultor externo, una señora maravillosa que se llama Patricia Sánchez. Y Patti nos introduce hacia este concepto de felicidad organizacional a través de Vipro para poder medir. Porque lo que no se mide no se puede cambiar. Si tú no mides lo que tienes de entrada, ¿cómo vas a saber que tienes que cambiar? No tienes opción. Y no es lo mismo que tú te imagines algo y que tú digas: ah, ya sé por dónde viene el viento. No, no lo sabes. Entonces tienes que hacer cosas que te permitan entender cuál es la data que tienes contigo. Bueno, hablando con Vipro me dicen: vamos a hacer la corrida, vamos a hacer la medición, hacemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y durante todas las mediciones de todos los años nos siguieron saliendo los mismos problemas a solucionar. Educación financiera, bienestar interno, calidad de vida. Así es que autoestima, nos dimos cuenta que esto no es un tema de empresa, esto es un tema del desarrollo humano. Y toda esta data que ya teníamos colectada sirvió para que en 3 meses la profesora Susana Galani sacara un business case de Harvard, de Lanco Medical Group. Y además yo hice un compromiso con ella y le dije: profesora, cada vez que usted vaya a enseñar este caso, yo voy a estar disponible para su clase, para su cohort. Y yo voy a ir. Si usted me quiere, yo voy. Con el amor del mundo, porque además esto es parte del llenado del alma. Además del ego. Oye, Latinoamérica, que vengo de Cuba, que yo ni siquiera pensé estudiar en Harvard. Y no solamente estudié, sino que Harvard tiene un business case de mi empresa. Un sueño cumplido. De la empresa nuestra, que tanto nos ha costado, Andrés y a mí, construir. Entonces, bueno, aquí está la loca latinoamericana bajando las escaleras, una profesora que quedó emocionadísima con toda la data que ya había, que además pudo trastear esta data, pudo moverla hacia arriba, hacia abajo, y que seguimos trabajando con ellos todavía hoy por hoy. Increíble, un sueño cumplido. ¿Y cuántas facetas no hay de nosotros como personas, verdad? Esa faceta de que ahora
estás aquí conmigo y eres tan profesional y compuesta, pero también a la vez ver esa alegría, esa reacción natural de que, wow, están hablando de mí en Harvard, yo estoy haciendo esto, maestra, ven, mira lo que estoy haciendo. Lo que nos nace de persona, esos bellos sentimientos humanos que nos vienen. Y tú eres una persona muy humana, muy natural. Y aparte de ser empresaria, de lo cual hemos hablado bastante hasta ahora, también eres madre, esposa y directora de la fundación Out of Foster Foundation. Ser mamá es gran parte de tu identidad y fue algo que te dio mucho trabajo. Tuviste que alquilar un vientre y por casualidad te encontraste embarazada a la misma vez que la subrogada. Así es. Mi pregunta, Lisette, es, ¿siempre has tenido esa conexión especial con los niños? ¿Y en qué medida tu experiencia como madre influyó en tu decisión de involucrarte y liderar una organización dedicada a apoyarlos? Entramos en un tema emocional. Vamos para allá. Bueno, lo primero, yo no quería ser mamá todavía. Es decir, la energía masculina a mí me encanta. Sé que no es la energía natural en mí. La energía femenina poco a poco la estoy reencontrando y la voy trayendo a mi vida. A nosotras como mujeres millennials nos mutilaron la energía femenina porque aprendimos que ser madre no era lo más importante. Aprendimos que quedarte en casa cuidando a unos hijos pues tampoco, y que ser un trabajo que no debería de estar para ti. Que tú mejor sube una montaña y conquista algún logro grande, y eso es lo que como es la sociedad te va a recompensar. Y poco a poco fui trayendo esa energía femenina hacia mi vida y queriendo ser mamá. Cuando fui mamá por primera vez de mi hijo Ángel Andrés, me di cuenta que para eso había estado toda mi vida. Es una de las sensaciones más lindas que nosotras podemos tener como mujer. Y en el momento en que nos las quitan por una construcción social, porque a alguien se le ocurrió hacerlo, en ese momento algo está mal en nuestra sociedad. Sobre todo porque luego te vas dando cuenta y vas caminando y transitando la vida y empiezas a pensar lo que no quisieras que le pasara a tus hijos. Entonces empiezas a decir, tiene sentido que nosotros tengamos tanto, tiene sentido que nosotros desarrollemos tanto, teniendo tanta gente que no tiene nada. ¿Y cómo se puede ayudar? ¿Y qué mejor manera de ayudar a estos niños y a estos jóvenes que quedan por fuera del sistema foster? Entonces empecé a pensar, si mi hijo tuviera 18 años y Dios no lo quiera, a mí me pasara algo y toda mi familia tuviera un problema, ¿con quién quedaría mi hijo? Bueno, pues resulta que mi hijo quedaría en ningún sitio, en ningún lado, porque hay algo que se llama foster care, pero también hay algo que se llama aged out of the system, lo que significa que cuando tú llegas a cierta edad, tú sales del sistema porque ya no te pueden seguir manteniendo. Pero con 18, con 20 y con 22 años, yo era una niña. Yo estaba aprendiendo a vivir, yo sí. Y todo el mundo necesita que le den una palmadita en la parte de atrás de la espalda y que te digan, ¿sabes qué? Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es estudiar, y yo me dedico a mantenerte para que tú tengas un suelo y un techo donde vivir, y del resto ya me encargo yo. Entonces, hay jovencitos que quieren mucho más. Hay jovencitos que están deseando salir del sistema y de la vida que les tocó. Pero si no tienes cómo hacerlo, ¿de qué manera lo vas a lograr? Hay jovencitos que nosotros hemos conocido que vivían en coches. Y sin embargo estaban trabajando y estaban estudiando en el MTC, en Miami-Dade College. Entonces, esos jóvenes necesitan un apoyo. Necesitan personas que puedan estar detrás y gobierno que pueda estar detrás y entidades filántropas que puedan estar detrás para poder ayudarles. Bueno, eso es Out of Foster Foundation. Nosotros ayudamos a esos jóvenes que tengan un techo y le pagamos al Miami-Dade College siempre y cuando estudien y quieren ser algo más, y segundo, tengan un part-time de trabajo, porque lo que no cuesta no se valora. Entonces, si ellos cumplen esas condiciones, nosotros les damos un hogar para que tengan un techo digno a donde regresar. Qué bello, Lisette. Me encanta esa iniciativa y me encanta su historia, ¿no? De trabajar en ti, en esa energía femenina y ahora ser tan presente en tu energía femenina, no solo en tu empresa, pero aquí con nosotros y con el Out of Foster Foundation y trabajar con estos niños. Y es muy triste lo que le pasa a esos niños porque ellos terminan muchas veces en la calle por situaciones que están tan fuera de su control. Y es muy verdad lo que tú dices, todos necesitamos, especialmente cuando somos jóvenes, esa persona que nos respalde, que nos apoye. Yo te digo, yo
yo tengo 22 años, yo hago el show, yo trabajo, yo hago muchas cosas, pero no lo pudiera hacer sin el apoyo de mi mamá, que siempre está trabajando, siempre me está apoyando, siempre me está dando ideas. Y solo me imagino esos niños que no tienen mamá, que no tienen papá, que no tienen quien se ocupe de ellos. Entonces me encanta esa iniciativa y ustedes tienen un proyecto que me encanta el nombre, la espada legendaria de King Arthur, el Excalibur. Háblanos un poquito de eso, cómo es que es el Project Excalibur. Mira, el proyecto Excalibur surge de una mente maravillosa que yo adoro, que se llama Rudy Bustamante. Rudy Bustamante, él precisamente nos llama los vikingos, a todos los directores dentro de la organización. Y para él, la espada de Excalibur significaba eso. Es la espada redentora, es la espada que ayuda, es la espada de la fe, es la espada de la verdad, es la espada de la luz. Entonces nosotros nos convertimos en esa espada para poder ayudar a todos estos jovencitos. Así es que básicamente este es el gran proyecto de Rudy Bustamante, en el cual todos los directores creemos fielmente, firmemente, y trabajamos precisamente para todos ellos, para todos estos jóvenes. Qué bello. Y parte de ayudar a estos niños a encontrarse a sí mismos es parte en cierta forma de tu misma historia, de encontrarte. Como yo mencioné al principio, eres cubana y te criaste mayormente en España, pero no siempre fue fácil sentirte cubana y aceptar tu cubanía. Has pasado por muchas dificultades por culpa de ese gobierno tan opresivo, tan cruel. Has compartido en otras ocasiones que viniste a de verdad vivir y aceptar tu cubanía dada a la influencia de unas amigas cubanas aquí en Miami que han tenido un papel clave en tu vida. Y hace poco en las redes compartiste lo siguiente: cuando te mudas de un lugar a otro, vas armando tu vida otra vez, con nuevas amistades, nuevas conexiones, nuevas versiones de ti. Migrar duele, pero también expande. Y tomando esto en cuenta, lo que acabas de decir por las redes, su historia, su experiencia con su cubanía, ¿cómo concilias la dolorosa experiencia de irte de tu país, perder tu cultura y ahora abrazar tus raíces y cubanía como adulta? ¿Y cómo ha expandido tu mente ya habiendo vivido en 3 países afuera de Cuba? 4, bueno, sí. 4. Ajá, 4, Yeah. sí. Mira, yo la perdí completa. Para mí Cuba era un lastre muy grande. Era separación, era tristeza, era dejar raíces, era perder a tu José Martí, era perder tu símbolo patrio, tus símbolos patrios naturales y desarrollados por el hombre, era perder tu bandera. Mi papá hizo algo maravilloso. Yo recitaba todos los fines de semana José Martí, me obligaban a recitar en casa. Yo decía, ¿pero para qué? O sea, ¿qué hago yo haciendo esto? El Ismaelillo, ¿para qué me lo voy a leer esta cosa? O sea, yo no tengo nada que ver. Es más, yo nací en O'Donnell, en el medio de Madrid. Y mi papá me decía, no se te olvide que tú eres cubana. Y yo decía, ay, por favor, papá, con toda mi voz española, porque yo era una españolita más. Y yo no quería saber nada de Latinoamérica. Cuando empecé mi relación con Andrés, que era otra persona latina que es nacido en Colombia, había muy pocos latinos en ese momento estudiando en las universidades españolas. Y yo era una de ellas. Es más, a mí me llamaban la cubana, pero yo en Cuba nunca fui cubana y en España nunca fui española. Yo me llamaba a mí misma Pato. Yo era un pato que se supone que corre, nada y vuela, pero ni corre, ni nada, ni vuela. El pato. Exacto. Entonces a veces me decían y yo decía, no, yo estoy en el medio del Atlántico, a mitad, a caballo, entre Cuba y España. Esa era mi descripción de mi vida. Pero te puedo decir algo. La cubanía la fui restableciendo poco a poco porque tú logras ver en los ojos de las otras personas lo que significa ser cubano y volver a tu origen de la tierra. Lo que tú eres, lo que te hace lo que eres hoy. Ese origen al final modifica y va haciendo que tu carácter y tu personalidad vaya saliendo. Y estar en Miami y no ser cubana es casi un acto de sacrilegio. Y entonces fui viendo que había personas cubanas nobles, que había personas cubanas de criterio, que personas cubanas habían construido imperios porque tenían el conocimiento para hacerlo, que no solamente es aquello malo que yo viví en Cuba y esas personas que no tenían ética, que estuvieron alrededor de una o de otra manera, porque el gobierno cubano lamentablemente es un gobierno que está corrompido. No estoy diciendo que es corrupto, estoy diciendo que está corrompido. Está corrompido porque nosotros no podemos tener la libertad ni siquiera de expresar nuestro criterio. Y en el momento en que tú expresas algo diferente, estás fuera del sistema. Entonces aprendes poco a poco a ir modificando tu esencia y quién tú eres para poder servirle a un tirano, a un gobierno tirano que existe. Mi primer trabajo fue Cuba y pocas veces las personas lo han escuchado.
La primera empresa que a mí me contrata viviendo en Panamá, yo era Key Account Manager de una farmacéutica para todo el Caribe. Y la isla más grande que tiene el Caribe es Cuba. Y yo iba a Cuba y ellos me recibían hasta que pensaron que yo era española. En un momento determinado, una persona de seguridad en una institución cubana, el Medicuba, me dice, compañera, déjame su pasaporte. Y en mi pasaporte dice nacida en Camagüey, Cuba. Y me sentaron y me trajeron a la seguridad del Estado y me vilipendiaron e intentaron de alguna manera ultrajarme. Y yo les dije, a mí ustedes me respetan, porque yo no soy cubana en esta isla. Usted a mí no me puede tratar como cubana porque yo no soy cubana aquí. Yo no tengo derechos de ningún tipo en este lugar. Yo soy española y como tal es como he venido. No puede trabajar porque usted es cubana. No, es que yo no estoy trabajando para ustedes. Yo ni siquiera estoy trabajándole a ustedes. Yo estoy trabajando para una región. Y ustedes, happen to be, son parte de esa región. Bueno, una historia larga, corta, yo terminé regresando, le dije, mira, esto es una tiranía y no estoy de acuerdo con esto que está pasando. Y la empresa estuvo de acuerdo conmigo y le dije, mira, lo mejor que podemos hacer es que yo no sigo trabajando acá porque les voy a afectar a ustedes y al final vamos a terminar como el Rosario de la Aurora, de la peor manera posible. Pero sí, es decir, esos son lágrimas que se van clavando en el alma y que al final tú terminas perdiendo toda esa esencia que te hace de un país, porque estás odiando lo que es ese país, ¿verdad? Entonces Miami jugó un papel fundamental en volver a recuperar poco a poco mi esencia cubana. Tengo una amiga, una gran amiga, Agnaví Pozo, que a mí me encanta, porque ella precisamente es parte de la recuperación, con ejemplos cotidianos del día a día, que ella me decía, Lizzy, no se te olvide que tú eres cubana. Y yo me quedaba y yo analizaba todas esas frases y yo decía, wow, qué razón tiene Agnaví también en todo esto que me está diciendo. Entonces, poco a poco fui recuperándola. Y hoy me siento orgullosamente cubana. Y a mis hijos siempre les digo, ustedes son cubanos. Y mis hijos me responden. Ahora tengo una pequeña dicotomía con mi niña porque dice que es colombiana y yo, no te equivoques, tú eres cubana, cariño. Y mi esposo salta por atrás, 50% colombiano. Y yo, no me parece, no estoy de acuerdo. Pero es verdad. El cubano nace donde quiere. Así mismo, como dice la canción de Willy Chirino, en donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Así es. Y esa canción me encanta y esas letras son tan, de verdad, me tocan, me llegan hasta el corazón. Y sí. Willy Chirino es parte de la casa, quiero decirte que nosotros cantamos a Willy Chirino con mucha frecuencia de manera mensual. Yo está preservando su cubanía. Ya casi viene llegando. O sea, yo esa canción me la pongo todos los meses en la casa. Con la esperanza. En algún momento lo subo a las redes, en otros momentos no, porque tampoco es un tema de saturación, ¿verdad? Esas son cosas ya más bien privadas. No todo lo que se ve en las redes es cierto. Por favor, escúchenme. No todo lo que se ve en las redes es cierto. Y nosotros subimos lo que queremos subir y creamos la imagen que ustedes tienen que tener de nosotros. Pero no todo lo que se ve en redes es verdad. Así es que analicen un poquito más cuando se vayan a comparar con alguna persona, un influencer o alguna persona de las redes sociales. Nada es cierto. Todos son constructos sociales que se hacen para un fin. Y casi siempre ese fin es económico. Así mismo. Y es muy cierto lo que acabas de decir. Y también me encanta tu comentario sobre la cubanía y tu experiencia. Ay, te cuento que ahora fui a España. Volví a casa. Y en España me preguntaron, ay, ¿de dónde eres? Y no sé cuánto, ¿y qué haces aquí? Y yo soy cubana. Qué cambio de corazón. Y me quedé así. Y me preguntaron, ay, qué bien de Cuba. Wow. O sea, estoy feliz de que seas cubana. Y yo, sí, soy cubana. ¿Y cómo sabes tanto de España? Y les dije, no, es que yo crecí en Madrid. Oh, pero entonces, ¿cuánto tiempo has vivido aquí? Y yo, no, viví muchos años, pero yo soy cubana. Con pasaporte español. Mira eso. Qué orgullo. Pero es verdad, y lo que corre por nuestras venas no cambia. Muchas veces yo me encuentro incluso a otros cubanos que me dicen que yo no me puedo decir que yo soy cubana porque nací aquí. No, el cubano nace donde quiera, mujer. El cubano nace en donde quiera, y sin embargo, en donde nacemos no determina quién somos. Así es. Tú naciste en Cuba y creciste en España y sin embargo tu corazón es cubano. Tu padre nunca te dejó olvidar de nuestro amigo sincero que nos da la rosa blanca. Y para el cruel que me arranca el corazón donde vivo, Cardo ni antica cultivo la rosa blanca.
Fíjate que yo estoy ahora asociada a un movimiento que me encanta, que es el movimiento constitucional cubano, donde básicamente nosotros decimos que para poder hacer el cambio, el gran cambio que tiene que venir para Cuba, primero hay que fortalecer las entidades que tenemos dentro del país. Lo primero que tenemos que hacer es retomar la Constitución del 40. Esa Constitución es clave porque a nosotros nos mutilaron, nos dejaron sin ente rector local dentro del país. Entonces, en el momento en que nosotros pongamos a una persona nueva en este gobierno y que nosotros aupemos a un líder nuevo, no tenemos una democracia implementada. La democracia hay que trabajarla y para eso hay que tener un tiempo. La Constitución, este gobierno constitucional cubano, es la base para poder tener los estamentos sólidos y firmes para que luego pueda venir un gobernante a entrar y se hagan elecciones libres y que todo el mundo pueda escoger a la persona que quiera. Pero primero tiene que haber una Constitución y a partir de allí todo lo demás se pueda desarrollar. Al menos esos 18 meses, 2 años, donde podamos darle estructura a nuestra legislación cubana, que no la tenemos. Y muchos dudan la fuerza de la Constitución de 1940, pero es uno de los documentos más impresionantes, gubernamentales, pedazos de legislación que existe. Y incluso sufragio universal, mujeres con acceso en aquel momento. Creo que fuimos de los primeros países que tuvimos esa capacidad de sufragio universal, donde todos podíamos entrar, incluyendo nosotras, que no teníamos capacidad de voto en casi ningún país. Así mismo, como ¿no? mujeres. Y capacidad derecho en otras laboral áreas también que teníamos, ¿no? Afuera de lo que es la Constitución. El primer país de tener luces eléctricas en la calle, trenes eléctricos, televisión en color. Todo eso fue Cuba. El Cuba de antes fue un país maravilloso, impresionante. Y volverá. Yo sí. Volverá. Porque todos los que estamos fuera, te puedo decir que todos, de alguna manera estamos deseando poder apoyar a nuestra gente. Porque la gente no tiene responsabilidad de todo lo que se está haciendo. Hay muy pocos que controlan a muchos. Y el exilio lleva a Cuba en su corazón y su espíritu siempre. Entonces, Lisette, hemos hablado ya de tu historia, de lo que es ser empresaria, mamá, la industria farmacéutica, la cubanía. Entonces, ahora ya habiendo tocado todos estos temas tan importantes de tu vida, ¿qué consideras que ha sido el aprendizaje que ha caracterizado tu vida y cómo ves al mundo? ¿Qué ha sido tu mayor lección? Mi mayor lección de vida fueron todos los bebés que pude haber tenido y no pude tener. No es un tema laboral, no es un tema económico. Mi mayor lección de vida es que lo que tiene que pasar, pasará. Y si te caes, te levantas, te limpias las rodillas y sigues caminando, porque de eso se trata también la vida, de caminar con la cabeza en alto. Y qué mensaje más bello para nuestra audiencia y todos que nos están escuchando hoy. Gracias, Lisette, por una conversación tan bella, tan sincera, y a todos ustedes por escucharnos hoy. Gracias a ti, Josie. Gracias por tenerme acá.